Vamos a ver ahora las 4P de la creatividad, que consta de la persona creativa, los procesos creativos, las plazas es el entorno, el ámbito que propicia o no la creatividad, y los productos creativos como resultado de unas personas que han seguido un proceso en un entorno y se obtiene finalmente un elemento creativo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las personas creativas. Digamos, a partir del famoso discurso del psicólogo Guilford en Estados Unidos en 1950, se empieza una gran cantidad de investigaciones sobre cómo es la persona creativa, qué rasgos psicológicos definen a una persona que es más creativa que otra, ¿no? Entonces se hace una gran cantidad de investigaciones y se van definiendo distintos tipos de rasgos que dirían, bueno, una persona creativa es una persona muy extrovertida, que tiene una gran fluidez, que tiene una gran flexibilidad, que tiene un pensamiento original, ¿no? Digamos, la cuestión es que la cantidad de investigaciones que se realizaron fueron muy elevadas y desafortunadamente se empezaron algunas en parte a contradecir con otras. Entonces se han hecho revisiones para decir, bueno, realmente los rasgos de una persona creativa serían este y este. Una de las mayores discusiones es sobre el respecto de la neurosis del genio creador. Vamos, psicólogos como Maslow, de la psicología positiva, humanista, dicen el equilibrio mental es reflejo, precondición para la creatividad. Cuando pensamos en la pirámide de Maslow, las 4 primeras etapas es necesidades homeostáticas y la quinta, que sería la autorrealización, es la etapa creativa. Y para estar en esa etapa creativa tenemos que estar muy equilibrados mentalmente. Por el contrario, hay estudios que demostrarían que la neurosis sí es un rasgo en los artistas creativos, obviamente no en los científicos, no en los empresarios. Entonces, si uno toma la variable aceptada por casi todas las investigaciones, coincidiría en la apertura a las nuevas experiencias como un rasgo típico de la personalidad creativa. Esto es estar dispuesto a entrar en contacto con el otro, estar dispuesto a querer abrirse a el otro, al otro como persona, al otro como lugares, al otro como experiencia, al otro como ideas. Esto que es tan simple de enunciar y que todos diríamos, no, que yo soy una persona abierta, que estoy dispuesto al diálogo. Esto, desafortunadamente, se puede expresar muy fácilmente, pero en la práctica es muy reducido ver concretamente que somos realmente abiertos hacia las nuevas experiencias. Como consejo, no solamente para los temas de creatividad, sino consejo en general, es hagan ejercicios cotidianos de apertura, ¿no? De tratar al otro, decir, pero no solamente es el hablar, porque el hablar es el escucharme a mí mismo, es el preguntar y escuchar la opinión del otro, de un otro realmente diferente a nosotros, porque usualmente nos movemos en entornos muy cerrados, muy homogéneos, y nuestra relación con la heterogeneidad es realmente reducida. Por eso, reitero, consejo, no solo para la creatividad, sino como aprendizaje en general, no, la diferencia educa. Punto. El segundo tema es los niveles de conocimiento. Y este tema es también un tema muy interesante de observar, porque ¿qué vamos a ver? Que las personas con mayor cantidad de conocimiento acumulada son las que en su ámbito de especialización suelen ser más creativas. Tenemos conocimiento codificado y conocimiento tácito. Por eso ponemos desde Newton hasta los consumidores especializados demandantes de innovaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Newton tiene una frase muy conocida, es he podido ver más lejos porque me he subido a hombros de gigantes. ¿Qué es subirse a hombros de gigantes? Es que Newton leyó, estudió la obra publicada por investigadores científicos previos a él. Él escaló en esa acumulación de conocimientos llegar a los hombros de gigantes y por ende su visión fue más lejana.
su aporte creativo a la ciencia fue mayor, ¿no? Entonces, esto pasa en innumerable cantidad de oportunidades, desde el ámbito científico al ámbito artístico, al ámbito empresarial. Las personas que están especializadas y realmente tienen conocimiento sobre un tema son los que más pueden aportar sobre ese tema. Hay un número puesto aleatoriamente, que son las 10.000 horas. Debo tener 10.000 horas en un campo para decir que puedo empezar a actuar creativamente en el mismo y hacer aportes de interés en el mismo. Otros estudios realmente dan cifras muy superiores, entre 20 y 25.000 horas. Pero el tema no es el número exacto de horas, sino es comprender que para aportar tengo que saber. No puedo aportar sin saber. Y ese conocimiento no es solamente conocimiento científico, ¿no? Sino también es conocimiento empírico, conocimiento tácito, experiencias. Hay un párrafo, estamos hablando de 1776, capítulo 1 del libro de Adam Smith de La riqueza de las naciones, donde dice, sí, grandes aportes para construir nuevas maquinarias fue hecho ¿por quién? Por el trabajador que estaba todo el día empleando dicha maquinaria. ¿Quién mejor sabe cómo funcionaba que esa persona? ¿Quién mejor sabe cómo para hacerla más eficiente, menos pesada, más manejable que la persona que está todo el día al lado de la misma, ¿no? Entonces, son esa cantidad de conocimiento acumulado, lo vuelco en nuevas ideas, lo vuelco en modificaciones, lo vuelco en creaciones. Estudios que hemos realizado particularmente nos demuestran, por ejemplo, que los consumidores que tienen gran experiencia en determinados consumos, ¿no? Porque le gusta a uno jugar a tal tipo de deporte, al otro practicar tal tipo de hobby. Entonces, esos consumidores especializados en X sector son los que más probablemente demanden cosas creativas en ese sector. O sea, la acumulación de experiencia, ya no solo produciendo, sino consumiendo, también me hace ser abierto a la creatividad de ese sector. Entonces tenemos hasta ahora que las personas creativas son las que tienen apertura a las nuevas experiencias, las que tienen más nivel de conocimiento. Y en tercer lugar, relacionado con el aporte de Teresa Amabile, la motivación interna. Teresa Amabile habla de la teoría componencial, que es el conocimiento en el campo, que era lo que decíamos previamente, la destreza creativa, ¿no? Tener una experiencia, un manejo de algunas técnicas de creatividad, y la motivación, lo que hace a la persona más creativa. Y principalmente la motivación interna, es esas ganas, esa ambición, ese deseo de hacer algo nuevo, porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque me gusta hacer las cosas bien, porque quiero dejar mi legado. Esto es muy típico en la producción del creador. Luego de ver entonces las características generales de las personas creativas, vamos a ver cómo son los procesos creativos. Digamos, hay uno de ellos muy conocido, que tiene mucho tiempo, que es el de Wallace, que habla de 5 etapas. La preparación, donde se identifica el problema; la incubación, donde se empieza a analizar ese problema; la intimación, donde ya se considera que puede haber una solución; la iluminación o insight, donde sale una primera idea como respuesta al problema; y la verificación es que el concreto en un resultado objetivo esa idea que iluminé previamente. Digamos, el primer punto es este. Los procesos creativos son complejos, digamos, y uno pone secuencias, 1, 2, 3, 4, 5, que nunca se dan, porque como uno entra en un campo desconocido, es como entrar en un territorio novedoso sin tener un mapa con el cual guiarme. Entonces, avanzo, retrocedo, hay críticas, hay dudas, muchas veces dejo el tema, tengo que tener una fuerza de voluntad, por eso lo que hablaba Teresa Amabile de esa motivación, para continuar frente a los errores que voy cometiendo. Entonces, estas 5 etapas que están puestas tan linealmente son bastante más complejas. Pero quiero rescatar 2 puntos en particular que vamos a volver. El punto 1, identificación del problema. Este es un punto muy importante en las etapas creativas. No solamente identificar el problema, sino que vamos a ver después, es el crear el problema.
Y el punto 4, que es iluminación o insight. Este punto es el punto mágico, cuando surge la gran idea. Es el eureka de Arquímedes que sale corriendo de la bañera, lo encontré, lo hallé, encontré la solución. Ese es un momento de iluminación que se prende la lamparilla, ¿no? Pero eso es resultado de mucho trabajo previo, anterior, para que en un momento aparezca. Como se dice en idioma inglés, la situación de las 3B, ¿no? Bath, bed and bus, en el cual yo estoy relativamente relajado y eso me permite que aparezca súbitamente la solución a un problema que vengo trabajando hace bastante tiempo. Entonces, vamos a proponer como fases del proceso creativo 3 etapas, ¿no? Nuevamente, con todas las complejidades, idas y vueltas que tiene este proceso. La primera etapa, como decíamos, es el planteamiento del problema. Tenemos que en mi empresa me llaman y me dicen, tenemos este problema de ventas, encuéntrame la solución. Perfecto. Es un problema existente, ¿vale? Y tengo que dar una solución diferente para ver cómo salvamos ese descenso de las ventas. Perfecto. Pero lo más interesante no es un problema existente, sino es la creación del problema. O sea, el futuro lo que espera es el cambio. O sea, no podemos esperar a que se produzca el cambio para reaccionar. Debemos ser proactivos, anticiparnos a un cambio que va a suceder. Entonces, tenemos que saber hacer preguntas originales para generar la respuesta a nuevos problemas que van a surgir. No esperar que el problema venga, sino anticiparme e ir hacia los nuevos problemas. Por eso decimos, hacer preguntas, ¿cómo hacer para solucionar tal tema que va a venir, que vamos a tener? ¿No? Hay un artículo que se ha puesto como lectura que es específicamente sobre esto y trata las motivaciones que hacen de los nuevos problemas, ¿no? Es un artículo complejo, pero muy interesante, de 2 excelentes autores, y espero los comentarios del mismo. La segunda etapa del proceso creativo es la apertura. O sea, planteo un problema, bueno, ahora a buscar soluciones. La primera etapa es sí, no es no. Siempre tengo que abrir. Tengo el pensamiento divergente, que es un pensamiento imaginativo, original, inventivo, que discrepa, que desarticula, que mira las cosas de un lado, del otro, las da vuelta. Genera alternativas. Abro posibilidades. No descarto las posibilidades. La tercera etapa sí, cierra, porque debo llegar a una solución. Entonces es el pensamiento convergente, ¿no? Que busca seleccionar la alternativa más novedosa y valiosa. Entonces, reitero, las fases generales de un proceso creativo es el planteamiento del problema, la apertura y el cierre, sabiendo que esto tiene una gran complejidad. La tercer P es las plazas, o sea, el entorno. Hay entornos que son más favorables a la creatividad que otros. Digamos, hay organizaciones que todos deseamos trabajar por lo creativas que son y el ámbito que nos propician presentar nuestras nuevas ideas. Y hay otras que matan a la creatividad. Y así como hay regiones o ciudades creativas. Digamos. Entonces, en particular, vamos a decir, hay organizaciones creativas. ¿Por qué? Porque son abiertas, impulsan a sus miembros a volcar sus ideas, digamos, pero sin dejar de lado que el objetivo de esa organización, hay un control, hay una planificación, hay una productividad que prima en los resultados empresariales, pero se puede ser totalmente compatible con esa eficiencia empresarial, a su vez con una apertura y una libertad de expresión de sus miembros para generar nuevas ideas. Desafortunadamente, en muchísimas organizaciones, lo que prima, al margen del control, la planificación, la productividad, que es excelente, es un ámbito de la crítica, el ámbito de las búsquedas de poder, el ámbito en el cual el error del otro va a ser resaltado. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que nos sucede? Que nos replegamos, es decir, no voy a expresar
nuevas ideas. Si esta idea tuviese éxito, ni me la van a reconocer, y si es un fracaso, van a caer sobre mí. Eso es muy común en las culturas empresariales, y eso es uno de los temas básicos que uno debe modificar para que los miembros de la misma sean proactivos, ¿no? Porque no solamente van a llevar esas ideas a innovaciones en procesos, en productos o en el negocio mismo de la empresa y por ende a mayores tasas de beneficio, sino que a su vez esos miembros proactivos que se sienten, que participan en las decisiones de la organización, también están más identificados con la organización y por ende los resultados laborales que se obtienen son superiores. En segundo lugar, no solamente hay organizaciones, sino que también hay ciudades creativas, y todos se nos viene a la mente distintas regiones, ¿no?, relacionadas con la economía y las industrias creativas. Pero no solamente las industrias creativas están en las artes, digamos que esas ciudades que fomentan las exposiciones de pinturas, los museos, sino también en las industrias culturales, llámese las ciudades que desarrollan la industria cinematográfica, pero esto va mucho más allá, no es solamente pensar en estos sectores. Todo lo que estén relacionados con el diseño de modas, el diseño gráfico, las industrias publicitarias, las industrias gráficas, o sea, hay entornos de ciudades que es muy característico por este tipo de servicios o de industrias y que atraen a los pertenecientes a las clases creativas, o sea, a profesionales que se dedican a generar este tipo de servicios. Si uno es publicista, sabe que hay 5 ciudades en el mundo donde uno querría trabajar. Si uno es diseñador de software, sabe que hay 5 ciudades en el mundo donde desearía trabajar. Si uno es diseñador de modas, también sabe cuáles son esas ciudades que lo atraen, ¿no? Entonces, se han hecho índices para ver qué caracterizan a estas ciudades. La tecnología, el talento y la tolerancia. Digamos, son características de ciudades que atraen a estas clases creativas. Lo mismo sería para las organizaciones. Las organizaciones que tienen tecnología, talento y tolerancia serían las que más atraen a la clase creativa. Un último comentario sobre el tema, ¿qué es tolerancia? Esta palabra tolerancia realmente yo pienso que debería ser cambiada. Pues tolerar es como admitir. Y no es admitir al otro, sino es ir en la búsqueda del otro. Como hemos dicho con respecto a la apertura, no es solo dejar que el otro esté, sino es apreciar la diversidad que me entrega la presencia de un otro heterogéneo. Finalmente, esta persona que hace procesos en entornos creativos genera productos que deben ser novedosos y valiosos. Como hemos dicho, tienen distintos niveles. Desde lo que se llama el P creativo y el H creativo. P es el psicológico o personal, o sea, algo propio, pequeño, hasta el H en la otra punta, que es el histórico, algo que nunca se ha hecho, algo que realmente provoca una ruptura en el pensamiento, porque no hubo una obra de arte como esa, una idea científica como esa, un producto como ese. Otra forma de verlo es la C pequeña y la C grande. Nuevamente, una es una modificación incremental, la otra es una innovación radical. Dentro de esto hay otros autores que en vez de poner la C grande y la C chica ponen 4C, ¿no? Digamos, y hacen como una escalar entre cosas mini, pequeñas, profesionales y grandes objetos de creatividad. Pero, como hemos explicado previamente, esto debe ser valorado por externos. O sea, tenemos que hay individuos que hacen un aporte en un dominio, en un área del conocimiento. Y el ámbito son los expertos entre comillas, porque como hemos dicho pueden ser potenciales consumidores, que dicen si ese aporte del individuo en ese dominio realmente es novedoso y valioso. Gracias. Continuamos ahora.